Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Nos encontramos en esta reflexión que hacemos sobre el libro del Deuteronomio. Estamos viendo estos 4 discursos que sabemos que conforman el libro del Deuteronomio. Estamos reflexionando un poco sobre el segundo discurso, que es muy interesante. Nosotros veíamos, en primer lugar, desde esa transición. Es interesante mirar la estructura porque sabemos que cada uno de estos discursos son discursos independientes, digamos así. Es decir, son reflexiones de una comunidad a lo largo del tiempo que nos traen estos pensamientos, estas reflexiones, estas preocupaciones de la escuela que nosotros le llamamos de la escuela deuteronomista. También el nombre es muy interesante, ¿verdad? Porque cuando le llamamos deuteros, nomos, una segunda ley, significa que esa misma comunidad judía que había sido llevada al exilio por Nabucodonosor, en ese momento comienza a reflexionar y al volver es como decir, bueno, necesitamos una segunda ley, necesitamos un segundo momento de nuestra comunidad. Esa primera parte de nuestra comunidad tuvo algo que no nos ayudó a mantenernos en la tierra, no nos mantuvo fieles. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Tenemos que mirar entonces nuestras leyes. Esto es como decimos siempre, tenemos que renovar nuestras constituciones. Esto es llamar entonces a una constituyente y hacer una segunda ley, deuteronomos. Y es eso lo que encontramos verdaderamente en este libro. Es decir, en este libro encontramos documentos, varios documentos, fragmentos que el autor sagrado va recopilando, pero luego lo va organizando de acuerdo a la necesidad, pero una necesidad bien específica dentro del contexto histórico que ellos estaban viviendo.
Y entonces comienzan a agregar esos elementos necesarios para que la comunidad, porque todo está en función de la comunidad, se nota enseguida cómo tiene que vivir la comunidad de acuerdo a lo que Dios le está pidiendo. Es decir, de acuerdo a su propia existencia, de acuerdo a lo que ellos han recibido de parte del Creador. Esta es la idea principal que el autor del Deuteronomio quiere transmitirnos. Y entonces se va ordenando. Por eso siempre decimos que la Biblia, más que es algo que fue, ¿cuándo fue escrito? ¿Verdad? No podemos preguntarnos tanto, ¿verdad? ¿Cuándo fue escrito la Biblia? Como una cosa que alguien que se sienta en el escritorio y comienza a escribir uno detrás de otro. No. Aquí nosotros enseguida nos damos cuenta que la Biblia se fue escribiendo poco a poco con estos fragmentos, pero después tenemos el elemento fundamental y esencial que es el ordenamiento. El autor sagrado lo que está haciendo es ordenando estos fragmentos, estos elementos que tiene a disposición. Y es así como encontramos estas leyes. Y ahí, en ese ubicar, en ese ordenar los materiales que tiene a disposición, él va introduciendo algunos elementos que hacen que tenga pie y cabeza, decimos nosotros, ¿verdad? Toda la elaboración de este libro. Entonces yo les estaba diciendo que en ese capítulo 11 se nos abre la posibilidad de lo que viene a continuación desde el capítulo 12, que es la cuestión de la legislación deuteronómica. Nosotros en los cursos anteriores ya estuvimos mirando, fuimos entrando qué clase de legislaciones vamos teniendo. Porque Moisés decía en el capítulo 11, ya al final, cuando ustedes posean la tierra y vivan en ella, cumplan fielmente todos los preceptos y leyes que hoy les impongo. Eso entonces está diciendo, ¿verdad? Cumplan fielmente todos los preceptos y leyes que hoy les impongo. Bueno, y al decir esto, enseguida uno se hace la pregunta, ¿verdad? Y dice, bueno, ¿cuáles son estas leyes? ¿Y cuáles son estos preceptos que Moisés nos impone? Y entonces viene ahí a continuación. El capítulo 12 ya comienza centrándose en el santuario único. ¿Qué significaba esto? Significaba, después de esa experiencia tan dura que ellos tuvieron en Babilonia, les llama a esa concienciación de decir, nosotros tenemos que unirnos y tenemos que buscar la unidad. No podemos estar atomizados. Si estamos todos divididos, entonces es imposible, ¿verdad?, que llevemos adelante nosotros nuestra propia nación. Es imposible formar una nación, imposible llevar adelante un país, imposible llevar adelante una ciudad, imposible llevar adelante una institución, imposible llevar adelante una familia, digamos, si es que nosotros estamos todos desunidos. Imposible. Y entonces ellos miran la causa del exilio, miran el por qué nosotros caímos y fuimos llevados como esclavos, en síntesis. Hemos perdido todo. Perdimos nuestra casa, es decir, perdimos nuestra tierra. Y evidentemente que cuando uno pierde todo, cuando uno sale de su tierra, de su patria, también pierde toda la cuestión institucional de lo que significa la política, pierde también toda la cuestión institucional de lo que significa la propia religión. Es decir, comienzan a dispersarse. Por eso, en esta reflexión, ellos comienzan a ser bastante más exigentes. Por eso que el libro del Deuteronomio y toda la escuela deuteronomista es muy exigente. Nosotros reflexionábamos en los cursos anteriores, ¿verdad? Y decíamos, por ejemplo, ciertas determinaciones que toman, por ejemplo, el castigo a los falsos profetas. ¿Cuál debe ser el castigo, dice, a los falsos profetas? Dice así, y ese profeta o ese intérprete de sueños deberá ser castigado con la muerte, dicen. Pero ¿por qué ellos están diciendo y exigiendo tanto en este Deuteronomio, en esta segunda ley? Porque ellos se dieron cuenta que estos fueron los causantes, estos falsos profetas, estos que son sectarios. Esto lo único que hacen es dividir a la comunidad, confundiendo a la comunidad. Y ciertamente por un egoísmo muy grande, ¿verdad? Que evidentemente aquí hay muchas otras cosas, ¿verdad? O sea, intereses propios, intereses personales. Después tenemos, por ejemplo, yo solamente estoy pasando así rápidamente a vuelo de pájaro, como se dice, cuando en el capítulo 16 habla sobre las autoridades.
esta relación con las autoridades, o cuál debe ser la relación de las autoridades con respecto al pueblo. Imagínense lo que les dice a las autoridades: no tergiversarás el derecho, no harás acepción de personas, ni te dejarás sobornar. Tu deber es buscar la justicia, solo la justicia, para que tengas vida y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. Es decir, le exige que verdaderamente sea justo, que ponga bien las cosas, como se dice, el punto sobre las íes. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara-ñe'e, Antiguo Testamento. En el Día Mundial de las Misiones, el Papa dijo que los misioneros son tejedores de fraternidad y pidió rezar por los que viven en lugares de persecución o quienes arriesgan su vida. Por eso recordó la reciente liberación de un misionero italiano. Desidero ringraziare Dio per la tanto attesa liberazione del padre Pierluigi Maccalli. Lo salutiamo con questo applauso. Che era stato rapito 2 anni fa in Niger. Francisco también recordó a los 18 pescadores italianos que están secuestrados en Libia. Pidió oraciones por ellos y para que mejore la situación en el país. Fratelli e sorelle, è giunta l'ora di fermare ogni forma di ostilità, favorendo il dialogo che porti alla pace, alla stabilità e all'unità del Paese. Preghiamo insieme per i pescatori e per la Libia, in silenzio. El Papa también saludó a los peregrinos presentes, pero se detuvo con una comunidad en especial. Particolare saluto e benedico con affetto la comunità peruviana di Roma, qui radunata con la venerata immagine del Señor de los Milagros. Un applauso alla comunità peruviana. Durante el Ángelus, el Papa comentó el Evangelio del día en el que Jesús pide dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dijo que es una escena que recuerda que cada uno tiene la obligación de ser un buen ciudadano. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñan de Yara-ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros. Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular, que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien. El bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Ser como tú, María, alabar a Jesús con mi vida, dar un sí sin reservas y sin miedo y confiar la voluntad de Dios. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú y amar y abrazar la cruz como tú. Caminar en santidad de tu mano, vivir protegida bajo tu amparo, tener tu mirada llena de paz y hacer todo con amor y humildad. Quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú y amar y abrazar la cruz como tú.
queridos amigos, seguimos con Ñan Yara Ñe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando estos pasajes muy interesantes en que nosotros estamos hablando sobre las relaciones humanas y sociales. Humanas y sociales. Cuando estábamos hablando recién en el bloque anterior sobre el matrimonio con una prisionera de guerra, en realidad aquí lo que nos quiere mostrar y nos quiere decir, ¿verdad?, es el hecho de que tenemos que proteger contra las transgresiones que va, todo que va aquello contra la vida. Procurar proteger. Y entonces se dan cuenta, el Deuteronomio, segunda ley sobre experiencias que ellos conocen, entonces están escribiendo y te están diciendo. Estas eran las situaciones concretas. Quiere decir, decíamos hace rato cuando presentábamos esto, que existían abusos con respecto, por ejemplo, a las mujeres prisioneras. Existían abusos, así de sencillo. ¿Por qué vienen estas leyes o por qué vienen estas explicaciones? Y justamente porque existían estos abusos o estas transgresiones contra la vida. Entonces el autor sagrado viene, piensa, reflexiona en su comunidad y dice, che, esto no se puede hacer. Entonces vamos a escribir y vamos a decir qué es lo que nos está diciendo Dios. Y vamos a poner en la boca de Moisés, mirá que Moisés esto nos pidió y tiene que ser así. Dale, gente, a comenzar a crecer, a entender, estas son las leyes. Tenemos que comportarnos de esta manera. Porque estaba en la soldado o abusaba, el abuso de poder, ¿verdad? Y después entonces va al abuso sexual y va al abuso de todo lo que viene como continuación. Entonces por eso te escriben esto y te explica, mira, debe ser de esta manera. Bueno, vamos a mirar otro elemento que nos escribe siempre dentro de esta relación humana y relación social. Decíamos, se trata de proteger a los israelitas de las transgresiones contra la vida. También el matrimonio y la familia. El matrimonio y la familia. Aquí entonces es cuestión de proteger. Incluso eso que leímos, ¿verdad?, sobre el tomar a una mujer como esposa. Aquí entonces, ¿cómo hacemos para proteger el matrimonio? Porque si es solamente por calentura, como estábamos diciendo hace rato, entonces aquí por lo menos vamos a penota ñandé, le vas a cortar las uñas, le vas a sacar su vestido, es decir, le vas a dar dignidad, vas a esperar un mes, todo lo que sea, y después entonces vas a mirar un poco, vas a dejar, dice, que llore. ¿Por qué te está diciendo que esta tiene que llorar a su padre y a su madre? Porque con eso te está diciendo que esa mujer que está ahí está haciendo una opción, está llorando sus raíces, está llorando su familia, está llorando su clan, está dejando algo que le pertenece, que es de ella y que le duele. Las yeye nacieron las yesires a las yerure, teran las nacieron las hermanos cuerare. Entonces, ¿por qué estoy llorando? ¿Qué significa ese llorar? Significa, o puede ser esa angustia de que yo estoy dejando, que estoy abandonando, que me estoy desligando. ¿Pero por qué? Porque estoy haciendo casi como una opción de venir ahora a formar una familia contigo, que sos un desconocido. Yo soy una prisionera de guerra, pero ahora entonces estoy asumiendo algo nuevo. Mirá que esto es esencial. Nosotros muchas veces no pensamos en estas cosas. No pensamos en ese mensaje profundo, ¿verdad? Y esto hay que actualizarlo, Esto hay que actualizarlo. Y yo sé que sucede también eso. Cualquiera de nosotros cuando abandona su casa, si ama verdaderamente, si no sale pitando de su casa también, ¿verdad?, corriendo, como sucede muchas veces en la familia o otro lleva. ¿Por qué? Porque ya no aguanta más en su casa. Bueno, pero esos son ya casos excepcionales, no tendría que ser así. Lo ideal sería esto que te está diciendo aquí, ¿verdad? El hecho de llorar por la familia, el hecho de llorar por sus padres, significa eso que me cuesta, que me duele. Porque otro de Sharaina, que yo estoy haciendo un esfuerzo, estoy llorando, me causa angustia, me causa dolor lo que yo estoy haciendo como opción por quedarme contigo, ¿verdad? Bueno, por lo tanto, es defender la familia, defender el matrimonio, defender la propia vida. Y así entonces, de las transgresiones también que tenemos que defender contra la propiedad y la veracidad en los juicios. Esto también, estos capítulos, la verdad,
Aquí justamente está el derecho a la primogenitura, veracidad en los juicios o las propiedades. Vamos a mirar un poco lo que dice del versículo 15 al versículo 17. Si un hombre que tiene 2 mujeres ama a una y a la otra no, y las 2 le dan hijos, pero el primogénito es hijo de la mujer que no ama, cuando reparta la herencia entre sus hijos, no podrá considerar como primogénito al hijo de la mujer que ama. Hay que ver, no podrá considerar a esa mujer que él ama nomás, en perjuicio del verdadero primogénito. Él deberá reconocer como primogénito al hijo de la mujer que no ama, dándole 2 partes de todo lo que posee, porque este hijo es el primer fruto de su vigor, y por eso le corresponde el derecho de la primogenitura. Entonces yo le estaba diciendo, esto entra dentro del contexto histórico. ¿Se dan cuenta? Nosotros decimos, ¿y qué tiene que ver aquí el primogénito que le da su herencia, que esto, que aquello? Si anda se interesa y podemos decir nosotros, ¿verdad? Que esto era de aquel tiempo. No, señor, no, señor. Porque aquí nosotros tenemos que ir al mensaje. Y esto sucede también entre nosotros. Esto sucede entre nosotros. Estoy la, maestra taura, tayura, o caramba, ayer. Y no hace falta, aquí te habla ciertamente primogenitura, te habla. Pero aquí tenemos que mirar nosotros el derecho, ¿verdad? El derecho a la vida, el derecho al cuidado de esa persona, de esa personita. El derecho al cuidado de esa persona, y bueno, que es la vida. Y aquí te dice el fruto del vigor, de ese primer fruto del vigor. Entonces es muy importante, es justamente para no dejar, porque si andas a con cuñaco, ahí me puede vaya, pues yo estoy ya. Entonces le abandono. Te dice. Aquí te habla del primogénito, pero en nuestra cultura hoy son los taura, tayura, okara, okara, ya es veo ahí, ¿verdad? Y entonces es importante, ¿verdad? Esa reflexión. Te ayuda a reflexionar. Tenés que asumir tu responsabilidad. Tenés que ayudar verdaderamente que esa persona, esa personita pueda crecer, se pueda fortalecer. Dale los elementos necesarios. Aquí te pone, ¿verdad? Y te habla porque ciertamente era el derecho de la primogenitura que entre ellos funcionaba. Entre nosotros hoy no hay una ley así, pero hay otras leyes que justamente te dice que tenés que hacerte cargo y tenés que ayudarle a esa persona. No, pero si andas a ahí me voy a ver, pero ya. No, señor, tiene que ayudarle. Tiene que estar ahí, tiene que estar atento. Es una vida. Por eso decíamos a proteger la vida, a proteger la familia, a proteger el matrimonio. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020.
Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. Muchas cosas en el mundo pueden cambiar. Pueden pasar los años, las modas, cambia la humanidad. Pero hay una cosa que no cambia, es tu amor que me acompaña y tu fidelidad. Tú lo prometiste en tu palabra, con nosotros tú te quedas hasta el final. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Muchas cosas en mi vida pueden pasar los días de risas, otros de tempestad. Pero hay una cosa que no se muda, es tu amor por mí que es eterno y tu infinita bondad. Tú lo prometiste en tu palabra, con nosotros tú te quedas hasta el final. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Tú estás conmigo, me gozo en tu presencia, mi Señor. Tus lazos de amor me tienen muy bien amarrado. Tú estás conmigo, me gozo en tu presencia, mi Señor. No hay vacío, no hay soledad en tu amor. Seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando desde el Antiguo Testamento, este libro del Deuteronomio. Algunas prescripciones así diversas. Aquí estamos hablando sobre las acusaciones contra una joven esposa que la quieren dejar de lado, pero con falsedades, con mentiras. Al final de cuentas, cuando se presenta, ¿verdad?, ante los ancianos, y si lo ha difamado verdaderamente, entonces dice, esa mujer seguirá siendo su mujer y el hombre no podrá repudiarla nunca más.
Pero si la acusación resulta verdadera y no aparecen las pruebas de la virginidad de la joven, la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la gente de esa ciudad la matará a pedradas por haber cometido una acción infame en Israel, prostituyéndose en la casa de su padre. Así harás desaparecer el mal de entre ustedes. Esta partecita, ¿verdad? Harás desaparecer el mal de entre ustedes. Hay elementos, como decíamos hace rato, aquí lo que procura, o por lo menos con estas expresiones así tan duras, lo que se está procurando es el proteger, decíamos, proteger de las transgresiones contra la vida, el matrimonio y la familia. Aquí, por ejemplo, se refiere, ¿verdad?, a la familia, por una parte, porque dice prostituyéndose en la casa de su padre. Quiere decir que aquí no respetó su propia familia, su propia casa. Se estaba prostituyendo. Bueno, claro, ya dijimos también varias veces que esto de que será apedreada, que tiene que morir, la tienen que matar, etcétera, etcétera. Bueno, son expresiones algunas veces muy fuertes, pero ¿por qué el Deuteronomio lo está diciendo esto? Y lo pone como casi como una ley capital, ¿verdad? En la ley capital, la muerte, merece la muerte. Pero algunas veces por situaciones, ciertamente que para nosotros hoy sería imposible esas cositas, ¿verdad? Pensar de esta manera. Pero en ese tiempo ellos están mirando también dentro de su contexto histórico qué es lo que había sucedido con Israel, qué es lo que había pasado. O sea, son leyes muy fuertes. Deuteronomio, segunda ley que comienza a apretar entonces porque las cosas se habían ido de las manos. Es como querer agarrar, ¿verdad?, el agua en las manos. Es imposible agarrar el agua en las manos y apretarlo a ver si se te queda el agua. Se te escapa, nada se queda, ¿verdad? Es imposible. Y bueno, más o menos eso es lo que había pasado con Israel en este tiempo en que ellos están reflexionando. Y por eso es que la escuela deuteronomista es muy férrea, muy exigente. Y entonces te ponen estas sentencias. Así harás desaparecer el mal de entre ustedes. ¿Y cómo lo vas a hacer? Y bueno, le van a sacar a la puerta de la casa de su padre. La gente de esta ciudad lo matará a pedradas. Es una forma exigentísima, ¿verdad? Bueno, después tenemos aquí con respecto al adulterio, la violación y el incesto, otros 3 elementos importantes también que tenemos que considerar. Si se sorprende a un hombre acostado con una mujer casada, morirán los dos. Es decir, porque aquí estamos encontrando que hay responsabilidad entre las dos personas. El hombre que estaba acostado con la mujer y también ella. Así harás desaparecer el mal de entre ustedes. Siempre decíamos que la protección es de la familia, la protección es del hogar, la protección es del matrimonio. Y claro, aquí directamente está hablando de un adulterio. Si una joven virgen está comprometida con un hombre y otro la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella está comprometida y se acuesta con ella, se hará salir a los dos a la puerta de esa ciudad y los matarán a pedradas, a los dos también. A la joven por no haber pedido auxilio, y claro, oye, violata y no, entonces tenía que haber pedido auxilio, a pesar de que estaba en la ciudad, y al hombre por haber violado a la mujer de su prójimo, por haber violado. Si una joven virgen está comprometida con un hombre, ¿viste? Ya estaba comprometida. Así harás desaparecer el mal de entre ustedes. Siempre insiste esta última partecita. Así harás desaparecer el mal entre ustedes. Así harás desaparecer. Esta es la preocupación del autor sagrado. El Deuteronomos exige enmiendas, exigencias mayores dentro de lo que ellos están pensando, están reflexionando y buscando también soluciones a estas situaciones concretas que existían. Porque estas son controversias, atención, estas son dificultades que se está viviendo en el pueblo y entre la gente. No es que esto están inventando, esto no están inventando, estas están respondiendo a situaciones, o sea que existían esto, que un hombre se iba y se metía con se metía con aquella, con otra casada, otro casado con otra casada. O sea, no es algo nuevo lo que nosotros hoy vivimos también. Ahora, las soluciones que aquí nos ponen es la muerte para los dos, dice. Y hay que apedrearlo a los dos. Bueno, eso era en aquel tiempo. Hoy, ¿qué hacemos? Porque mira que estos problemas continúan y tal vez los problemas de hoy son mayores que los de antes. Bueno, después dice, si un hombre
encuentra en el campo a la joven comprometida y se acuesta con ella por la fuerza, solo morirá el hombre que se acostó, que lo acosó, ¿verdad? Ese hombre. ¿Por qué? Porque fue por la fuerza. A la joven no le harás nada, porque no ha cometido un pecado que merezca la muerte. Es un caso semejante al de un hombre que ataca a otro y lo mata. Como el encuentro se produjo en el campo, tal vez la joven pidió auxilio, pero no había nadie que la socorriera. Si un hombre encuentra a una joven virgen que no está comprometida, la toma por la fuerza y se acuesta con ella, y son sorprendidos, el hombre que se acostó con ella deberá pagar al padre de la joven 50 siclos de plata y ella será su mujer. Nunca podrá repudiarla porque él la violó. Ningún hombre tomará como esposa a una mujer de su padre, ni descubrirá el borde de la manta de su padre. Bueno, esto es interesante, queridos amigos, ¿verdad? O sea, son leyes así de protección, decíamos, de la familia, protección del matrimonio, contra todas estas transgresiones que ciertamente dentro del contexto histórico de ese tiempo existían. Las respuestas también se dan dentro de su contexto histórico. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñan de Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada.
¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Queridos amigos, seguimos con Yandeyara y Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Seguimos entonces con el capítulo 24 del versículo 10 en adelante, lo que nos dice: si prestas algo a tu prójimo, no entres en su casa a retirar la prenda. Quédate fuera mientras el hombre a quien concediste el préstamo te trae la prenda. Y si es una persona de condición humilde, no vayas a dormir con su prenda. Si la entregarás al ponerse el sol, se la entregarás al ponerse el sol, para que pueda acostarse con su ropa. Así Él te bendecirá y tú habrás realizado una obra de justicia a los ojos del Señor tu Dios. Esto también, ¿verdad? Es con respecto, viste que son elementos
humanitario es muy cercano, el aspecto relacional, el aspecto comunitario. Hoy purucande porque entero pero entonces, esa cuáquena y devolvele. No que te quedes con esa prenda. Incluso aquí te está diciendo, ¿verdad? Se la entregarás al ponerse el sol, dice. Se la entregará al ponerse el sol. Anilar en voz a ver, coge, no. Cuando entendero, y purucande hay pape, el airo, porque en Boriajú, ¿verdad? O sea, no tiene, no puede. Bueno, pero no nos quedemos, como estábamos diciendo, simplemente y literalmente con eso que dice aquí. Es solamente con respecto a una camisa, es con respecto a una frazada, es con respecto a un pullover que me prestó. Se refiere a eso. No. Aquí se refiere a toda esa, primero una predisposición, que es interesante, ¿verdad? Porque ya te está diciendo, si le prestas, dice, si le prestas, o si tú prestas de alguien. Eso ya es interesante, ¿verdad? Te está hablando entonces de fraternidad, te habla de una relación humanitaria, te habla de un relacionamiento social. Entonces por lo menos para paliar ciertas situaciones. Aquí te habla, por decirlo así, te habla, no sé, del frío. Entonces, pero acordate, no te aproveches. Es como nosotros decimos, yo te paso la mano, pero no me agarres el codo. Y entonces, procura enseguida, ¿verdad?, devolver eso. ¿Cuántas veces nosotros tenemos en nuestra sociedad? País, y hay por acá plata fulano, y tantos millones. Nunca más ni donde aparece, ni el saludo, ni va a ver. Ahora, yendo donde güey, do devolve, ¿se dan cuenta? Entonces, esto es antihumano ya eso bebé ya lleva. Va contra las leyes humanitarias. Ya la otra persona justamente te está ofreciendo, te está dando, pero dice, no le dejes a esa persona. Si una persona es de condición humilde, te dice luego, más aún, no vayas a dormir con su prenda. Si una persona de condición humilde que te prestó algo, que hizo algo, y bueno, eso quiere decir, cuando te está diciendo, no vayas a dormir con su prenda, quiere decir, procurarlos lo antes posible, ¿verdad? Devolver eso que le corresponde a cada uno. Aquí te está hablando, dentro de esta ley humanitaria, te está diciendo que tenemos que ser conscientes uno de los otros, cuidar la comunidad. Porque si yo comienzo a hacerle sufrir, le estoy haciendo pasar necesidades al otro, ciertamente que después repercute, ¿verdad?, en la misma comunidad. Y por eso que te va poniendo hasta como casuísticas, porque estas son casuísticas, ¿verdad? O sea, aquí te está hablando de una prenda, te está hablando de una ropa, pero nosotros no nos vamos a quedar simplemente en la ropa. Nosotros vamos mucho más allá, lo que significa nuestro relacionamiento. Primero, como decía, que hay una apertura del corazón, porque soy capaz de prestarte. Hay purcande, no hay ningún problema. Pero ya hay purcas agüellan de y entonces tenés ese espíritu y ese deseo de moverte y de devolver aquello que prestaste, de devolver aquel bien que te hicieron, ¿verdad? Porque la otra persona ciertamente que lo hizo porque él también lo hizo con un deseo de ayudar. Y ahora entonces vos también y devolver, ¿verdad? Dar al otro lo que le pertenece. Bueno, así entonces dice en el versículo 14 ahora de este capítulo 24, no explotarás al jornalero pobre y necesitado, ya sea uno de tus compatriotas o un extranjero que vive en alguna de las ciudades de tu país. Págale su jornal ese mismo día, antes que se ponga el sol, porque él está necesitado y su vida depende de su jornal. Así no invocará al Señor contra ti y tú no te harás responsable de un pecado. Bueno, esta es la justicia. Apeñan de Yarecoais. Imagínate, 2500 años. Y esto, como le estaba diciendo, tenemos que quedar con el espíritu y tenemos que quedar con el mensaje que nos está diciendo. Sino que nosotros también encontramos tantas veces, hasta literalmente, está velando pagaya el jornal a sus empleados. Esto es hasta incluso literalmente, si quieres. Hay muchos que hacen pasar. Es lunes,
te anda huerecoy, te anda huerecoy. Y así cosas, no sé de dónde vienen. Y hay así patrones que se manejan de esta manera. Se manejan de esta manera. Y como sacerdote, ¿verdad? Uno recibe a tantas personas de repente que vienen llorando, vienen con situaciones difíciles, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque trabajé todo el tiempo, no me pagó lo que me tuvo que pagar, no me pagó en lo que quedamos, claro, no hay contrato, no hay nada. Entonces, viste, no somos personas de palabra. Por eso es que aquí se insiste, ¿verdad? Que uno tiene que ser una persona de palabra. Lo que está diciendo, nos decía justamente eso. Hay que ser. Sé un hombre de palabra, decía allí en el capítulo 23. Cumple lo que dijiste, cumple tu voto. Yo te prometí, yo te dije, y aquí te está diciendo. Y directamente luego te está diciendo, no explotarás, te dice, no explotarás al jornalero pobre y necesitado. Pero a nadie luego hay que explotar. Pero aquí te está diciendo de una forma directa, ¿verdad? Porque esta persona, al ser un jornalero, está necesitando, es un pobre, es un necesitado. Ya sea uno de tus compatriotas o un extranjero. Imagínense, el extranjero peor todavía, porque el extranjero tiene todavía la desventaja de que, se le viene encima a cualquiera y le dice, ¿quién sos vos? ¿Verdad? Entonces el pobre, ¿cómo se puede defender en un lugar que no le corresponde? Ya es o sea, en un país donde no conoce tanto, en un ambiente, ¿verdad?, que no es tan familiar para él, ¿verdad? Pero aquí te está diciendo tus compatriotas, como también otra persona cualquiera. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando sobre estas leyes universales, humanitarias y de nuestra relación social principalmente. Por el día de hoy les dejo la bendición del Señor, que les bendiga siempre y que les acompañe siempre. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñan de Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.